Bueno, y vamos a analizar justamente el presupuesto 2015, el anuncio hecho por la presidenta Bachelet con el director ejecutivo de Consult, José Ramón Valente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Bueno. A ver, lo primero, la cifra mágica, aumento del gasto 9,8%. ¿Qué le pareció el presupuesto? Expansivo, me parece. Bastante expansivo si pensamos que tenemos una proyección de crecimiento de largo plazo para nuestra economía del orden del 4%. Eso es lo que el Banco Central recientemente nos comentó. De hecho, el grupo de expertos que convocó el ministro de Hacienda, el ministro Alberto Arena, nos dice que la economía puede crecer más o menos un 4,3% a largo plazo, cuando estemos bien. Y tenemos un presupuesto que nos dice que va a crecer cerca de 10%. O sea, estamos creciendo más de 2 veces por arriba del crecimiento a largo plazo de la economía. Y la verdad que eso es una cifra bastante significativa, digamos, y yo te diría que no es sustentable, digamos, cifras como estas en el largo plazo, ¿no? Ahora, justamente el argumento que se da desde el gobierno cuando se habla de un presupuesto contracíclico, pero además con importante gasto o inversión, depende de cómo se quiera ver, es que va a ayudar justamente ese gasto público, esa inversión pública a la reactivación de la economía. Claro, bueno, eso es siempre una motivación, es una esperanza. Hay mucha gente, yo tengo que reconocer, digamos, que piensa que efectivamente a través del gasto público, a través de simplemente gastar más plata en la economía a través del Estado, es una forma de generar riqueza y que las cosas anden bien de nuevo. Yo creo que lo que ha quedado bastante claro, y yo creo que hay bastante conciencia de la gente, es que parte de lo que estamos viviendo, de la desaceleración importante que está viviendo la economía, yo dije antes que 4% en el crecimiento de tendencia a largo plazo que podía tener la economía, pero recordemos que estamos creciendo al 2% este año. Parte de ese crecimiento muy desacelerado que tenemos, un crecimiento de 2%, tiene que ver justamente con haber generado un clima de desconfianza respecto del crecimiento de largo plazo. Y eso está, en parte viene por cosas que han pasado, digamos, fuera de Chile y en parte por cosas que han pasado dentro de Chile. Si no cambiamos ese clima de desconfianza, tú puedes tirar toda la plata que tú quieras, digamos, a la economía, digamos, podemos tirar mucha carne a la parrilla, pero no vamos a hacer realmente un buen asado con eso, digamos. Pero la reforma tributaria ya se aprobó, de hecho entra en vigor en las próximas horas, el 1 de octubre. Si están los fondos adicionales de la reforma tributaria, ¿no es lógico que por lo tanto también la expansión del presupuesto esté por encima de la expansión de la economía, porque de la economía se va a recaudar más porcentaje por los nuevos impuestos de la reforma tributaria? Dos cosas. Primero, los fondos que entran de la reforma tributaria el próximo año, dichos directamente por el mismo ministro Arena, son 2.300 millones de dólares. Si es que el presupuesto está creciendo 10%, significa el gasto del año 2014 es más o menos 60.000 millones de dólares, 10% serían 6.000 millones de dólares. O sea, de los 6.000 que está aumentando el presupuesto, solamente 2.300 sería lo que es por recaudación de reforma tributaria. El resto, que son nosotros 3.800 millones de dólares, la verdad es que claramente no están financiados con los recursos que aporta el crecimiento, ni que está aportando este año el crecimiento, ni los que va a aportar el próximo año el crecimiento, ni los que va a aportar en los años siguientes el crecimiento. O sea, claramente hay una parte de este crecimiento del gasto que no está financiada. ¿Qué efecto puede tener este presupuesto sobre la inflación, considerando que el Banco Central está tomando medidas cada vez más agresivas para intentar reactivar la economía, considerando que la inflación está más o menos controlada? ¿Hay un riesgo de rebrote inflacionario? Bien, el riesgo, y te voy a explicar lo más claramente posible, el riesgo es que va a llegar esta plata a la economía, ¿no es cierto?, estos 6.000 millones de dólares. Y las personas que están en la economía, de repente van a recibir esta demanda, por ejemplo, con la construcción de un jardín infantil. Y el señor que lo contraten para la construcción de un jardín infantil que tiene una betonera, va a tener que decidir, ¿compro otra betonera? ¿O en realidad esto es por una vez nomás y me las arreglo con la betonera que tengo? Y vamos a construir 800 jardines infantiles. Vamos a ocupar entonces las betoneras que hay. Si nadie toma la decisión de comprar más betoneras porque piensan de verdad que esto es por una vez, entonces lo que van a hacer es cobrar más caro por esas betoneras. Y ahí tienes tu inflación. Ese es justamente el riesgo. El riesgo es que con la misma cantidad que tenemos instalada en la economía, hay mucho más plata y la gente lo que va a tender naturalmente, si es que no tiene confianza en el largo plazo en la economía, es a cobrar simplemente un poco más caro por las cosas que tiene, por los servicios que ya presta. Se dice que con este presupuesto, con énfasis en inversión, entre otras cosas, en obras públicas, en zonas extremas, se van a lograr crear el próximo año 139.000 empleos nuevos. ¿Es como para sentirse satisfechos con esa meta cuando el anterior gobierno creaba 250.000
y este es un presupuesto expansivo? Mira, lo importante es la cantidad de empleos netos que se generen. Yo puedo generar 130.000 empleos directos a lo mejor con lo que estoy gastando, pero si se destruyen por otro lado otros 100.000, me quedo con 39.000 en el neto nomás. Este año se han creado solo 50.000 empleos. Y por lo tanto, no solamente la cantidad de empleos que creo, sino que la cantidad de empleos que se destruyen. Lo que te quiero decir con esto, el sector público, y esto hay que entenderlo bien, por sí solo no puede hacer que Chile progrese a las tasas que todos queremos que progrese, que serán de 5 o más por ciento. Se necesita que concurran aquí el Estado y el sector privado, y por lo tanto, si no damos confianza para reactivar el sector privado, independientemente de los esfuerzos que haga el Estado, no vamos a tener una economía creciendo en forma sólida y no vamos a tener una economía generando empleos en el neto. Los vamos a crear por un lado, los vamos a destruir por el otro. 9,8% crece el gasto público con este presupuesto, 10,2% el de educación. Se califica de histórico el crecimiento de educación, pero es como para decir que realmente en este presupuesto la educación fue una prioridad cuando crece 10,2% y el total del presupuesto 9,8%, o más bien la desaceleración se comió el presupuesto. Bueno, la verdad es que el compromiso que se hizo con la reforma tributaria eran dos. Se dijo, la reforma tributaria es para, uno, equilibrar las finanzas públicas, vale decir, llevar al gobierno a que tenga ingresos y gastos iguales, y lo otro, el resto, es para financiar proyectos en educación de calidad. Eso era, digamos el apellido que tenía. Los proyectos de educación todavía están en el Congreso. Y por lo tanto, si bien el presupuesto hace uso de parte de los recursos para aumentar el presupuesto de educación, tú misma lo dijiste, no crece mucho más, no crece más realmente educación de lo que crece todo el resto de las partidas. Y de hecho, tampoco se cierra la brecha de equilibrar gastos con ingresos. O sea, las dos cosas para las cuales se nos dijo que era la reforma tributaria, al menos en este presupuesto, no son las prioridades. No se están cerrando las brechas y todavía no están listos los proyectos de educación y por lo tanto, ¿no es cierto?, la educación está aumentando igual que el resto. Así que en alguna medida tú tienes razón. Efectivamente, la desaceleración se come, digamos, este presupuesto. Ahora, cuando se habla de cerrar estas brechas, lo que dice la presidenta es que aquí se está buscando un balance estructural, pero que como este año estamos con un bajo crecimiento, es lógico poder aumentar el presupuesto para tener un presupuesto contracíclico. Esa es la explicación que da el gobierno de por qué este año se va a gastar más de lo que se debería gastar en balance fiscal a largo plazo. ¿Le parece correcta la explicación? No, no es correcta la explicación, porque justamente la regla fiscal lo que te dice es que, lo dije antes, el crecimiento de largo plazo es 4%. Tú tendrías recursos, por lo tanto, equivalentes a como si estuvieses creciendo un 4%, y ya sería contracíclico. Lo que se está haciendo aquí es redoblando la apuesta, es decir, de largo plazo yo puedo financiar 4%, pero en realidad no voy a hacerlo con 4, voy a suponer que es 7, 8 o 9. Ahora, ¿de dónde salen el resto de los recursos que me faltan? Bueno, me voy a tener que endeudar, estoy endeudando a Chile, o voy a tener que usar los recursos que están en los fondos soberanos. Claramente aquí hay, como dije antes, una parte que no está financiada con los recursos de largo plazo. ¿No es la misma lógica que se aplicó en el último año del primer gobierno de la presidenta Bachelet cuando se enfrentó a la crisis externa y que, al menos en términos políticos, fue una política tremendamente exitosa para ella, precisamente aumentar mucho el presupuesto, entregar mayores recursos para enfrentar una crisis? Es la misma lógica, y justamente tú lo dices, para enfrentar una crisis. Pero esa lógica se utilizó el año 2009, cuando el mundo estaba en la segunda crisis más importante de su historia. Se llamó la Gran Recesión y es considerada la recesión más importante después de la depresión de los 30. No existe eso hoy día. Simplemente el mundo no está en esas condiciones. El mundo está creciendo a un ritmo bastante sano, del orden del 4%, y las economías están bastante bien. Entonces, no hay esa sensación, al menos de crisis externa. Lo que tenemos acá es que tenemos de alguna manera una desaceleración que tiene características importantes de autoinfligida. Si no atacamos las raíces de la desaceleración, da lo mismo que le metamos más plata al sistema, la verdad es que van a subsistir los problemas de nuestra economía. Entendiendo su argumento, solamente puntualizar que el balance estructural, y lo destacaba la presidenta, es pensando en 2018 lograr un balance estructural, no en este año, no lo decía en ese sentido. Entiendo cuál es la lógica de lo que usted explica. Pero para ir a otra cosa, quiero saber si usted cree que este gobierno y este Estado, que no es lo mismo, este gobierno y este Estado es capaz de ejecutar de manera eficiente, como promete el gobierno, este presupuesto.
Y si uno analiza lo que ha ocurrido en Chile, ya no en el último año, ni en los últimos 2, ni siquiera en los últimos 5, en los últimos 10 años o 12 años, el presupuesto de la nación se ha multiplicado por varias veces, 3 veces. Y por lo tanto, obviamente que la capacidad de ejecución de todos esos recursos en forma eficiente no está. Sin crecer ni siquiera el gasto público. Tenemos hoy día en los 60.000 millones una cantidad enorme de plata que no está siendo bien utilizada. Yo lo he dicho otras veces, a raíz de la discusión de la reforma tributaria, lo primero que tendríamos que haber hecho como nación, como país, es decir, a ver, ¿nos estamos gastando bien los 60.000 millones que tenemos ya adentro del gobierno? Una vez que hayamos hecho esa tarea, ahí podríamos pensar en aumentar ese nivel de gasto. Yo creo de verdad que hay mucha tarea por hacer en términos de gastarnos bien esa plata. Yo creo que la gente lo ve, la gente lo percibe, la gente percibe que ahí hay una cantidad enorme de plata y que parte de esa plata no se gasta realmente como debiera. José Ramón Valente, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Vamos a la pausa, ya volvemos con más.